Entonces, muy buenos días, niños. Espero que cada uno se encuentre muy bien en este día. Vamos a agradecerle a Dios por un día más de vida que nos regala. Entonces, inclinen su cabeza, prepárense a disponer para que escuchen la oración. Señor, en esta mañana te damos gracias. Te damos gracias por esos alimentos que hemos encontrado en la mesa, Señor. Sabemos que a través de nuestros padres está ese beneficio, Señor, que es ese pan que recibimos, Padre. Por eso te damos gracias por el empleo de cada uno de los padres de estos niños, Señor. Te damos gracias porque gracias a ese empleo ellos llevan un sustento de vida a sus casas. Gracias, Padre, por proteger a los niños. Gracias, Señor, te doy también por este día, por un día más de vida. Gracias por permitir que nuestros ojos vean la luz, Señor. Gracias te damos, te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros en este lugar y que derrames sobre los niños mucho amor y sobre todo, Señor, mucha sabiduría. Amén y amén. Buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios y usted. Muy bien. Buenos días, María José, ¿cómo estás? Además, unidos construyendo cultura ciudadana, informando para el desarrollo técnico y la productividad. Y usted, querida profesora. Más, excelente, excelente, María José. Recuerden que tienen que... Continuamos, niños. Hoy vamos a hablar, estábamos hablando acerca de las características de la fuerza. Habíamos hablado que cuando hablamos de las características de la fuerza, tiene que ver con la masa, la dirección. eh, Hablamos también de lo que eran los vectores que se representaban a través de una flecha. Hoy vamos a hablar de lo que se entiende por lo que es inercia, incapacidad que tienen los cuerpos de modificarse por sí mismo el estado de reposo o movimiento en el que se encuentran. Aquí ustedes observan en la imagen que vemos cómo este niño tuvo un accidente en ese instante. Él viene manejando la bicicleta y de pronto se encuentra con un zorro, un perro. Él en el instante no puede frenar y es cuando es lanzado al aire. Es la incapacidad que tiene ese cuerpo de modificar por sí mismo el estado de reposo o movimiento. O sea, él no lo está provocando. Él no quiso frenar de esa manera o caerse, no. Ahí no pudo él frenar para no caerse. ¿Qué es lo que le permite a él que tenga ese movimiento, que vaya al suelo? Es la fuerza de gravedad que tiene la Tierra y ejerce sobre los cuerpos. La inercia es la tendencia de un objeto a permanecer en movimiento. Si está en movimiento o en reposo, si está en reposo, resistencia a la aceleración. Fíjense que puede estar un objeto en movimiento, si este está en movimiento o en reposo. Aquí el niño tenía un movimiento. ¿Cuál era? Estaba manejando la bicicleta. Él venía en un movimiento, pero de pronto va a quedar en un estado de reposo debido a que al accidente que tiene, al choque que tiene él de chocar con el animal y en ese instante es lanzado su cuerpo al vacío. Eso lo provoca es la inercia. Entonces, demostración de inercia. Vamos a ver muchos ejemplos de dónde se está dando la inercia. Esta demostración nos enseña que un cuerpo en reposo tiende a continuar en reposo. Una esfera de metal reposa sobre una tarjeta colocada sobre una base de plástico. Aquí ustedes ven que hay una esfera. Esto que está aquí arriba es una esfera que está reposando sobre una tarjeta colocada sobre una base de plástico.
Cuando una lámina metálica se hace chocar contra la tarjeta, la empuja, disparándola mientras que la esfera cae en el soporte, demostrando claramente que la fuerza de fricción entre la tarjeta y la esfera no es suficiente grande como para mover la esfera, que era lo que ellos querían, mover esta esfera, pero como la esfera está construida con un material pesado, obviamente que no la pueden, por más que ellos han hecho movimiento suficiente para moverla, la esfera no ha logrado moverse, está sujeta. En ocasiones es el señor Galileo, él le dice que la inercia se da o hay inercia porque hay una ley. En ocasiones esta ley se nombra también el principio de Galileo. Él fue el que creó esa ley. Cuando él creó esa ley, él primero se puso a observar los objetos. Después de observar los objetos, él recoge información. Cuando ya él termina de recoger información, él hace una hipótesis de lo que él observó en los objetos. Cuando ya él hace esa hipótesis, él se va a experimentar, o sea, dice, voy a comprobar si lo que yo estoy diciendo es correcto con relación al movimiento y la fuerza. Entonces, él comienza a hacer experimento y cuando ya tiene ese experimento, tiene el resultado que él quiere, es cuando después se convierte en una ley, se convierte en una conclusión y después de la conclusión viene una ley. Entonces, en la ausencia de fuerzas exteriores es lo que ustedes pueden ver. Toda partícula continua en su estado de reposo o movimiento rectilíneo y uniforme respecto a un sistema de referencia inercial o galileano. ¿Por qué se le llama galileano? Porque tiene el nombre del señor Galileo y como él fue el que creó esa ley, así se le puede llamar inercia o galileano, que es un sistema de referencia. Un objeto en reposo permanece en reposo y un objeto en movimiento continuará en movimiento. Pregunto ahora mismo, ustedes están en un movimiento de reposo. Ahora mismo ustedes están en reposo. ¿Por qué? Porque ustedes no están ejerciendo ningún tipo de movimiento. Ustedes continúan en reposo. Continuará en movimiento con una velocidad constante, es decir, velocidad constante en línea recta. Ah, pero cuando usted está haciendo ejercicios, ya usted no está en movimiento, su cuerpo comienza a tener una serie de movimientos y es más, a veces usted hasta comienza a correr y es cuando constantemente hay una línea recta de esos movimientos que estás haciendo. A menos que experimente una fuerza externa neta. En términos más sencillos, cuando una fuerza neta sobre un cuerpo es cero, su aceleración es cero. O sea que si aquí vemos cuando no existe fuerza, aquí está quieto el objeto, una fuerza externa actúa que puede llegar aquí alguien y puede hacer que ese objeto tenga un movimiento. Ya eso es una fuerza externa que está actuando. Acá vemos, cuando hablamos de inercia, como ustedes saben que se habla de fuerza, y una de las características de la fuerza es las magnitudes. Ahí encontramos en lo que es el peso, la masa. Cuando hablamos de masa inercia, si se intenta cambiar la velocidad de un objeto, este se opondrá a dicho cambio. La inercia es sencillamente una propiedad de un objeto individual. O sea que cada objeto que usted va a realizar una fuerza en esos objetos es individual la inercia. Se trata de una medida de la respuesta de un objeto a una fuerza externa. Cuando usted hace
usted quiere mover algo pesado, usted está haciendo una fuerza externa porque usted le está haciendo una fuerza a ese objeto que quiere que tenga un movimiento. La masa se usa para medir la inercia. Cuando mayor es la masa de un cuerpo, tanto menor es la aceleración de ese cuerpo. Cambia en su estado de movimiento, baja la acción de una fuerza aplicada. Fíjense, si la inercia, cuando la inercia es mayor, cuando la masa es mayor de un cuerpo, es menor la aceleración de ese cuerpo. Ya, eso lo deben de tener. ¿Cómo medimos la masa? Vamos a averiguar si la masa se puede medir con un termómetro, con cuál instrumento se puede utilizar para medir la masa, si es con un termómetro, si es con un diámetro. Vamos a descubrir qué instrumento nos sirve para medir la masa de un cuerpo. ¿Cuándo podemos hablar de esa medida? Aquí vamos a ver, para medir la masa de los objetos se utiliza una balanza. Recuerden, cuando estén frente a una pregunta que se les coloque, ¿cuáles son los instrumentos que nos sirven para medir la masa? Es la balanza. La balanza es la que nos sirve. El dinamómetro no nos sirve para medir la masa, no. Lo que nos sirve para medir la masa es la balanza. Cuando hablamos de peso, para medir el peso, ahí sí utilizamos un instrumento que se llama dinamómetro. Ese sí nos sirve para medir el peso. Masa y peso son dos cosas diferentes. Son dos términos diferentes que debemos tenerlo presente. Siempre, por lo general, puede salir un tipo de preguntas de esas cuando ustedes están haciendo pruebas de estado. Les colocan siempre esa pregunta. ¿Con qué instrumento se mide la masa? Ustedes deben saber, con el instrumento de la balanza. ¿Con qué instrumento se mide el peso? Con el instrumento de dinamómetro. Con ese instrumento. Entonces, continuamos aquí viendo lo que nos dicen ahora del peso. El peso, la mayoría de nosotros sabemos que todos los objetos son atraídos hacia la Tierra. Pero ¿qué es lo que hace que sea atraído hacia la fuerza? Hacia la Tierra, hacia el centro de la Tierra, los objetos. La fuerza ejercida por la Tierra sobre un objeto. O sea, es el peso del objeto. Esta fuerza es dirigida hacia el centro de la Tierra. La fuerza de gravedad hace que los objetos vengan al centro de la Tierra. ¿Cuáles son las leyes del movimiento de Newton? En la primera ley de Newton expone que todo cuerpo tiende a mantener su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerza ejercida sobre él. Ustedes a veces ven que va el carro en movimiento, el carro está en movimiento, pero cuando viene otro carro en esa dirección contraria y ejerce una fuerza de choque, ustedes saben que cambia enseguida la dirección y hay un accidente. Ahí se convierte un choque y una fuerza que fue producida por otro objeto agente que provocó esa fuerza y hubo un accidente. ¿Cuáles son las leyes de ese movimiento? Seguimos. El señor Newton creó la primera ley, luego creó otra segunda ley. Cuando se aplica una fuerza a un objeto, este se acelera, dicha aceleración es en dirección a la fuerza y es proporcional a su intensidad y es inversamente proporcional a la masa que se mueve. Pero ¿cómo así? Si allá él nos explicaba en la primera ley que si los movimientos, si hay un cuerpo que está en movimiento, pues
sigue, no está en reposo, pero si hay un objeto que está en estado de reposo, no tiene movimiento. Acá en la segunda ley que él se crea, él dice, la fuerza de un objeto se acelera. Dicha aceleración en la dirección de la fuerza, o sea, cuando usted realiza una fuerza en un objeto, usted está ahí ubicando una dirección. La dirección también se acelera y es proporcional a su intensidad. O sea, de acuerdo a la fuerza que usted hace a ese objeto, así va a ser la intensidad y se va a mover. ¿Y qué es lo que hace que se mueva en ese instante? También ahí influye mucho la masa. Usted tiene una manzana, que es la que estamos viendo aquí. La manzana ahí ahora mismo está en un estado de reposo. Pero si viene Alejandro y coge la manzana y la lanza, él la lanza, cuando él lanza la manzana para que otra persona la reciba, él está haciendo una fuerza en esa manzana. La dirección de la manzana es que Alejandro quiere que llegue a la dirección donde se encuentra la otra persona que la va a recibir. Y es ahí donde va si es en dirección de recta, pues va a llegar, pero si ya hay alguna persona que interviene en el momento en que la manzana es lanzada con fuerza, si interviene otro cuerpo, va a desviar el movimiento y va a desviar también la dirección de la manzana. Recuerden que cuando están ustedes jugando, están jugando fútbol y ustedes van corriendo en la cancha y llevan el balón, los niños por lo general, que son los que más les gusta ese deporte, y llevan el balón y ustedes dicen, estoy cerca al arco, estoy cerca, desde aquí puedo patear. Y usted comienza con una fuerza, ejerce una fuerza sobre ese balón que lo va a patear, y usted lo patea y usted dice, va a ser gol, porque el arquero no lo va a poder tapar. Pero cuando el balón va con una trayectoria, que el balón va con una dirección, llega a otro cuerpo y desvía la fuerza, desvía enseguida el movimiento y desvía la dirección de ese balón. Es cuando usted dice, ay, no hice gol porque se llegó el compañero y desvió la pelota. Miren que a pesar de que usted ya tenía el control en ese objeto, que usted ya estaba seguro que iba a ser gol, llegó otra persona y desvió la dirección de ese objeto. Y también le corta enseguida la fuerza porque ya es desviado a otra dirección y disminuye en ese momento la velocidad que llevaba. Ahí con el ejemplo de la manzana, pues terminamos, niño. Entonces, la inercia es eso, cuando usted ejerce una fuerza o usted deja caer unos objetos que están a veces en estado de reposo y usted los deja caer, o viceversa, que a veces usted viene en movimiento, corriendo, a veces cuando ustedes están corriendo, llega otra persona y es ahí cuando a veces usted tiene un choque con esa persona, tiene un accidente. Por eso que cuando están aquí presencial, muchas veces cuando comparten en el patio, en la hora de descanso, se les dice, no vayan a salir corriendo, no puedes correr, siéntense, quédense ahí quietos, pueden jugar ahí. ¿Por qué? Porque usted sale corriendo, pero usted a veces no tiene en cuenta que puede venir otro compañero y se van a encontrar en la misma dirección. Y es ahí cuando tienen un roce o un choque. Entonces, eso es lo que hoy vamos a tratar, todo lo referente a la inercia.